Recordemos Gladiator 1, cuando aparece el tigre luchando contra Máximo, ¿no? Sí. Eso es una mentira que se sacó otra vez de la manga, porque un gladiador nunca lucha contra un animal. ¿Las mujeres participaron en algún momento como gladiadoras? Los esclavos no son realmente esa imagen que tenemos de la esclavitud negra americana, que también nos ha venido por culpa del cine, ¿no? Sí. El esclavo ganaba dinero, por ejemplo. Él podía pagarse su libertad. ¿Qué diferencias hay en la vida real de trabajar como arqueólogo en campo con las pelis y de Indiana Jones y tal que vemos? Bueno, pues para empezar, los arqueólogos no buscan un tesoro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinturón Blanco. Hoy tengo conmigo a María Gracia Muñoz Santos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero que vamos a un poco poner en contexto y contar un poquito de dónde vienes y qué sabes. María Gracia es doctora en arqueología, ha publicado libros, ha publicado en revistas de prestigio. He leído también que has sido asesora de series de televisión española, tal, ¿no? Y bueno, también también has trabajado en campo en arqueología. En fin, he hecho un muy breve resumen, pero si quieres cuéntanos un poquito más, si quieres algo que me haya dejado en el tintero. Estás especializado también en Roma, lo que más, ¿no? Bueno, en Mediterráneo antiguo, aunque mi especialidad es Roma, pero puedo abarcar todo el Mediterráneo. Muy bien, muy bien. Pues bueno, en este podcast quería hablar un poco de los gladiadores, que tú has hablado un montón de gladiadores y te gustan mucho. Quería hablar también un poco de cómo pensaban, cómo vivían los romanos, también para entender un poco qué diferencias tenían a medida que aprendamos en diferentes aspectos cómo pensaban, un poco comparar con nosotros, ¿no? Y bueno, luego también quería entrar un poco en algunos acontecimientos importantes de la antigua Roma y un poquito de arqueología. Entonces, bueno, quiero tocar un poquito todos los palos, pero quiero empezar por los gladiadores, ¿vale? Básicamente, para empezar, quería entender cómo surgió esto de estas peleas tan espectaculares, porque me imagino que no empezó de golpe en un coliseo ahí dándolo todo. Imagino que empezaría a menor escala, entiendo. Entonces, bueno, que nos cuentes un poquito cómo empezó esto de los gladiadores. Pues es un tema que todavía está muy debatido, no lo sabemos exactamente, pero parece ser que probablemente fuese un homenaje que se hacía a un difunto junto a la tumba unos días después de haberle enterrado, ¿no? A un patricio, a un señor poderoso con dinero, pues se realizarían... se entienden como una especie de sacrificio, aunque no a muerte, pero sí que podría ser a sangre, porque la idea de que cuando estás muerto te vuelves pálido y tal, pues que la sangre ayudaría a devolver ese color a la piel, ¿no? Y como si fuese algo para el más allá, pero no lo entendemos todavía del todo porque los romanos no nos lo dejaron por escrito, así que tenemos que entender así entre líneas en los autores antiguos que son los que nos cuentan estas cosas. Vale, imagino que esto es difícil encontrar una correlación con Caronte y como el acceso a la otra vida, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, a ver, Caronte y tal sí que existía, pero no tiene una relación directa. Es más un homenaje que se haría pues para los familiares que están ahí reunidos, igual que se hacía pues el banquete funerario y otras celebraciones en honor al difunto. Vale. Yo tengo aquí una serie de mitos, porque mi idea es como entenderlos un poco en base a desmontar los mitos, que me parece como una forma amena de hacerlo, ¿no? Entonces yo te voy a dar varios mitos así para respuesta más o menos breve, porque son bastantes, y vamos un poco entendiendo. Bueno, el primero es: Ave César, los que van a morir te saludan. Vale. ¿Esto lo dijeron en algún momento? No se dijo. Qué pena, porque está muy guay. Sí, está muy chulo, pero no. Esto es un error que nos llega de un pintor del siglo XIX, que es un pintor historicista, donde nos aparece un cuadro donde los gladiadores hacen ese saludo en un anfiteatro al emperador, pero en realidad se usa en un espectáculo muy diferente, en una naumaquia. En una naumaquia en el lago Fucino,
se iba a desecar y en ese momento se hace ese saludo a Claudio, al emperador Claudio, ¿vale? Y se cree que solo se hizo en ese momento. Al menos los autores solo nos hablan de ese momento. Así que gladiadores no lo dijeron porque los que participaran en las naumaquias iban a morir seguro. Vale, para quien no lo sepa, naumaquia es una batalla, una recreación de una batalla naval, ¿no? Pero que lo daban todo como... no, estaba hecha, participaban dentro de esas naumaquias condenados a muerte, es decir, no iba a salir nadie vivo de esa recreación de la batalla naval. Por eso es los que van a morir te saludan, porque todos iban a morir. Vale, que ahí tenía sentido, pero a lo mejor en otras ocasiones... Claro, a lo mejor no tiene sentido decir eso porque, me refiero, no todos morían. Efectivamente, sí. Pero vamos, que se sabe que además solo se hizo en esa naumaquia. No sabemos si en otras naumaquias se hacía el mismo saludo. Solo en esa. Ya. Curioso. Bueno, ahora que has sacado las naumaquias, ¿has visto Gladiator 2, entiendo? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, ahí se sugiere que se hizo una naumaquia, una batalla naval, en el Coliseo. Eso realmente no se sabe si fue en el Coliseo. Sí que se hacían naumaquias, pero no se sabe si fue ahí. Ahí, en ese caso, los autores antiguos se contradicen entre ellos. Parece ser que sí que hubo algún tipo de espectáculo dentro del Coliseo durante su inauguración, allá por época de Tito, pero creemos que más bien era una laminilla de agua, se puso... Cuando no estaban los hipogeos, porque los hipogeos, la parte subterránea, la hizo su hermano posteriormente. Tito hizo la gran inauguración, pero su hermano volvió a hacer una inauguración después con esos hipogeos ya construidos. O sea que con esos hipogeos es imposible ni poner agua ni poner nada, se hubiese colado, ¿no? Sí. Entonces, parece ser que antes de esa construcción de los hipogeos sí que se inundó pero no hasta arriba, como nos podemos imaginar una bañera, claro, es ¿no? que eso es lo que quería poner en contexto, que es una barbaridad llenar un coliseo de imposible. Agua, o sea... Abrían una laminilla de agua y entonces ahí se realizarían varios espectáculos. Nos lo cuenta Marcial, por ejemplo, el autor Marcial, que es quien nos cuenta en la inauguración del Coliseo, y aparecerían nereidas, aparecerían ciertos animales, que sí que es verdad que quedaría muy bonito cuando movían las piernas, por ejemplo, las bailarinas, el salpicar de agua, o los caballos, por ejemplo, trotando como mueven el agua, ¿no? Pero... lo que sería una naumaquia, que sí que hay una celebración de naumaquia, se haría en un edificio específicamente construido para que también se llama naumaquia, se llama igual que el espectáculo. Vale, claro, porque si pones un hilillo de agua ahí no te cabe un tiburón ni nada así. Bueno, a ver, lo de los tiburones es Claro, eso te iba a preguntar. Una mentira. Eso es una mentira gigante. Que Scott se sacó de la manga, ¿no? Para empezar, un tiburón necesita agua salada. Claro. O sea... ¿cómo llevas el agua salada desde el mar hasta Roma? Roma, recordemos que está en el interior, ¿no? Y luego además un tiburón, bueno, además en la película no sale uno, salen varios. ¿Cómo capturas un tiburón y lo llevas dentro de un anfiteatro? Eso lo saco de la manga, era una mentira. O sea, pero en las naumaquias algún animal sí que había, sí que ponían. ¿No? Probablemente hubiese peces o focas a lo mejor, pero pensemos lo mismo, que es agua dulce, porque se trae del Tíber. La naumaquia se llena de agua dulce, no de agua salada. Así que si hay algún animal, tendría que ser algún animal que pudiese sobrevivir al agua dulce. Claro, vale. ¿Y qué otros animales traían a esto? Pues traían de todo: jirafas, rinocerontes, hipopótamos, cocodrilos, bisontes, monos... Cualquier animal que un romano creyese que era exótico, que podía gustar a los romanos, era capturado y llevado hasta el anfiteatro o hasta cualquier otro lugar donde se realizasen estos espectáculos, porque podía ser un teatro, podía ser un circo o podía ser un anfiteatro, que es lo típico que vemos en las películas. Ya, y se sabe, por ejemplo, si traían un rinoceronte, morían todos, o cómo, o sea, hay registros de qué pasaba cuando traían bestias así tan... Pues, a ver, sabemos que las exhibían, en algunos casos algunos luchaban, no todos los animales sirven para luchar, no todos los animales pueden luchar contra otros animales, porque a lo mejor están acostumbrados a luchar contra otro tipo de animal que no era el que se estaba llevando al anfiteatro en ese momento, pero sí que había cazadores, venatores. Recordemos Gladiator 1.
Cuando aparece el tigre luchando contra Máximo, ¿no? Sí. Eso es una mentira que se sacó Scott otra vez de la manga, porque un gladiador nunca lucha contra un animal, un gladiador siempre lucha contra otra persona. Vale, es que justamente te lo he preguntado antes lo de cómo era luchar contra esas bestias, si sobrevivía alguno, porque me está imaginando que ellos mismos luchaban. No. Vale, un gladiador luchaba contra otro gladiador. Era un espectáculo de tarde, además. Vale. Y por las mañanas eran las venaciones, que eran exhibiciones de animales o luchas contra animales, pero por parte de un venator. Un venator que era otro hombre preparado específicamente para luchar contra animales. Vale. Entonces podía luchar contra un rinoceronte, contra un elefante o contra o un ciervo. Podría ser, ¿vale? Entonces podían sobrevivir o morir en el... Me refiero al animal, ¿no? Podía sobrevivir o morir. Eso nunca nos lo dejan reflejado tampoco los autores, no nos lo cuentan. Que realmente también pienso como en la logística, que el hecho de cazar o atrapar un animal así en esa época y transportarlo, eso es una locura, ¿no? Sí, pues podemos imaginar un elefante en Etiopía, ¿no? Capturado, no cazado, porque se captura porque tiene que vivir. Cazar es matarlo, ¿no? Tiene que vivir. Claro. Pues transportarlo por Egipto, Nilo arriba, hasta Alejandría, y de Alejandría lo embarcarían hasta... Claro, tenemos que pensar que los barcos de río y de mar no son los mismos, hay que ir cambiándolo de barco y llevarlo hasta Ostia. Y en Ostia volveríamos a cambiarlo de barco para subirlo por todo el Tíber hasta Roma, por ejemplo. Y tenemos que pensar, pues, hipopótamos, por ejemplo, ¿no? Que necesitan agua potable constantemente, estar bañados. ¿Cómo lo harían por mar? Ese agua, ¿cómo los bañarían? Claro. ¿O cómo les darían de comer a un elefante que come toneladas de comida, ¿no? Pues sí, no lo sabemos, ojalá. Siempre se dice, los romanos lo dejaban todo por escrito, pero no es verdad, porque no lo sabemos. No sabemos cómo lo hacían, pero lo hacían. Sí, porque claro. Esos animales aparecen y no solo en el Coliseo de Roma. Podemos ir a Treveris, encontrar un anfiteatro y ahí también había espectáculos. O a Mérida, aquí en España, también había estos espectáculos con animales. Así que estos animales llegaban a cualquier lugar del imperio. ¿Y cuántos años, cuántos años, hasta cuándo en el periodo de la antigua Roma en total, desde que empezaron, se cree que llegó esta tradición hasta el final? Vamos a ver. Lo que son los gladiadores... A partir del siglo IV empieza a entrar en decadencia. Siempre se suele decir que es por culpa del cristianismo, pero más bien es porque el precio sube, hay una crisis económica tremenda y no se puede pagar el precio de un gladiador ni de, pagar al lanista, que es el dueño de los gladiadores, ¿no? No se le puede pagar al lanista. Entonces la gente empieza a cambiar de gustos también y entra en decadencia. A partir del siglo IV empiezan a desaparecer paulatinamente. En algún momento tenemos alguna noticia, pero ya no es lo que era antiguamente, esto que nos imaginamos con Augusto, con Cómodo, ¿no? Estos espectáculos ya no existen. Pero en el caso de los animales sí que hay una perduración y aparecen en el Coliseo de Roma hasta la Edad Media, una cosa así. Sigue habiendo cacederías de animales. Vale, porque lo que dices tú de la crisis económica, porque entrar en el Coliseo era gratuito. Sí, era gratuito. Todo el gasto... Todo lo que fuese, pagar a los gladiadores, comprar a los animales, todo corría a cargo del editor, que era la persona que organizaba estos espectáculos. En algunos casos era el emperador, que es la típica imagen que tenemos en las películas del emperador organizando estos espectáculos, pero podía también ser una persona privada. O sea, solo necesitabas dinero. Vale. Porque el emperador, es verdad, costeaba de su bolsillo estos espectáculos, no de las arcas del Estado. Sí. ¿Vale? Esto lo costeaba de su bolsillo. Vale. Era una forma de ganarse el favor de la opinión pública, ¿no? Sí, además que los romanos entendían que había que hacerlo por los romanos. O sea, eran como un equipo entero. Todos romanos eran un equipo completo. Entonces, el emperador podía dar esa diversión a los romanos y lo hacía porque le interesaba, simplemente porque quería hacer partícipes a los romanos de ese dinero que él tenía, podríamos decir. Claro, a cambio él esperaba apoyo por parte del público y luego, pues en el caso de personas privadas, que le votasen para las elecciones o ese tipo de cosas, ¿no? Pero los romanos, el famoso SPQR, ¿no? Sí. Todos juntos lo tenían muy asumido. Vale. Y ahora que hablamos del emperador,
otro mito de, por ejemplo, de cuando estaban luchando los gladiadores y uno tenía a otro ya medio muerto, el tema del dedo hacia arriba, hacia abajo, ¿eso es un mito o no? Lo del tema del dedo es otro tema muy controvertido. Vale. No sabemos cómo se hacía el gesto realmente. De nuevo, tenemos ese gesto que también lo tenemos en Facebook, ¿no? Sí. Lo hemos heredado por el mismo pintor del siglo XIX, Jerome, es quien lo pinta en otro cuadro. O sea, todo nos viene por los cuadros de Jerome. Jerome vale. Es que lo tocó el tema, incluso la aparición de ciertos gladiadores en películas que no existieron nunca, es porque Jerome entendió esos gladiadores de esa manera y los cineastas han copiado esa imagen que tenemos de estas pinturas. Que si era del siglo XIX, realmente es difícil que supiera, ¿no? Es que sí, pero todo esto aparece porque en Pompeya empieza a excavarse y aparecen los cascos de los gladiadores vale. Y entonces ellos toman el tema a partir de las excavaciones de gladiador, vale. del ludus, del cuartel de gladiadores. Se excava en ese momento, aparecen los cascos y toman pintan esos cascos, vale. ¿no? Digamos. Con un poco de imaginación libre, porque claro, también la interpretación del pintor ahí juega malas pasadas, ¿no? Tienen mucha imaginación los pintores. Claro. Entonces, me preguntabas, ¿que se me ha ido? Nada, lo del dedo, que si era un mito o no. Entonces, Jerome, a partir de dos fuentes que nos dicen que el dedo pulgar se mueve, vale. No sabemos más. Él toma que se mueve para arriba y para abajo, ¿no? Vale. Así vive, así muere. Aparecen las vestales en el cuadro, ¿no? Haciendo el gesto. Vale. Pero realmente solo sabemos que el pulgar se mueve. Vale. A partir de ahí, cualquier interpretación, hasta que nos salga algo que nos diga, sí, efectivamente, era este gesto, podemos hacer interpretaciones. Jerome hizo su interpretación. Que es buena, en verdad, está bien. No sabemos. Claro. Como digo yo, es un gato de Schrödinger, ¿no? Claro. ¿Está bien o está mal? Claro. Hasta que aparezca la solución, vale. ¿no? El problema es que en las imágenes que tenemos no aparece el público. No sé si alguien se ha fijado cuando ve las lucernas o las pinturas o los mosaicos, el público nunca sale, siempre salen los gladiadores. Entonces no sabemos cuál es ese gesto, porque no tenemos imágenes. Vale, seguimos con los mitos, que me he ido un poco por las ramas. Vale, ¿estaban muy fuertes? Comían muchos hidratos de carbono. Su dieta se basaba en 6.000 calorías diarias. Sí, eso es mucho. Eso he escuchado, que en verdad son un poco privilegiados en comparación con la media de la población. Sí, claro. Había muchos romanos que no podían comer ni una vez al día. Que también eso, nos imaginamos esos banquetes, eso solo lo hacía la gente rica, ¿no? La gente normal de la calle. El que podía comer una vez al día ya era un privilegiado. Los gladiadores comían 3 veces al día y comían 6.000 calorías en total en forma de gachas. Trigo y cebada machacado. A veces le ponía alguna legumbre. No comían carne. Nada de carne ni nada de pescado. Solo comían gachas 3 veces al día. Solo eso. Pero gachas con agua, ni con leche, ni con tocino, ni nada. Se aburrían un poco al final, ¿no? 3 veces al día. Pero comían 3 veces al día. Y eso pues le daba una capa de grasa bastante gruesa que evitaba que las heridas fuesen importantes, que la espada llegase pues al hueso o al músculo. Sangraban, que era lo importante, pero podían sobrevivir, digamos, no recibían unas heridas muy graves, porque claro, recordemos que la medicina en la antigua Roma no es la medicina que tenemos hoy. Curar ciertas cosas pues era bastante complicado y podías morir, ¿no? Infecciones o amputaciones, etcétera. Entonces, cuando imaginamos a un gladiador tenemos que pensar más en un peso pesado de boxeo, por ejemplo, o en un levantador de piedras vasco, de estos que son muy grandes, muy fuertes, pero no tienen tableta de chocolate, ni, vamos, pero son rollizos, un poquito rollizos. Vale. Y es verdad que todos eran esclavos, no todos, porque en las películas, en Gladiator y tal vemos, pues eso, los esclavos que habían pillado por ahí los llevaban a ser gladiadores. Bueno, las procedencias eran variadas. El tema de la gladiatura empieza siendo prisioneros de guerra. Por eso van vestidos como samnitas, que es un pueblo contra el cual luchó Roma, o los galos, por ejemplo, que es otro tipo, o los tracios, ¿no? Todos estos nombres de tipos de gladiadores, porque son prisioneros de guerra en un principio. ¿Qué pasa? Que cuando momentos que no hay guerras, si alguien tiene un esclavo que cree que puede sacarle un dinero, ya sea alquilándolo, ya sea vendiéndolo,
como gladiador, pues también se podía producir, pero también había hombres libres que luchaban porque ellos querían. O sea, ellos se alquilaban para luchar en un anfiteatro y no eran pocos, eran bastantes. Ah, sí. Sí. Vale, vale. O sea que, bueno, entonces era un poco un mix. Sí, bueno, había un poco de básicamente el que quería y podía luchar como gladiador, porque claro, tenías que estar preparado Claro. física y mentalmente. Claro. O sea, no era algo Sí, fácil de mentalmente, ser joder. gladiador. Pero podemos pensar también que mucha gente que volviese del ejército y no tuviese otra cosa que hacer, también podría alquilarse para luchar en un espectáculo de estos. Sí, era un mix, pero no todos eran esclavos, que Vale. tenemos esa imagen, ¿no? Sí. Yo creo que por Espartaco, ¿no? Es Claro. de Kubrick, ¿no? Que todos Claro. eran esclavos. Claro. No. Porque en los prisioneros de guerra, efectos prácticos, se les trataba como esclavos. Bueno, o sea, quiero decir, un prisionero de guerra cuando llegaba a la ciudad, por ejemplo, a Roma, luego esas personas, si no entraban, por ejemplo, a gladiadores, pasaban a ser esclavos, por ejemplo, a las mujeres o... Sí, claro. Bueno, se les vendía como esclavos. O sea, tú cogías a esos prisioneros de guerra, los llevabas al mercado en Roma o en donde fuese, podía ser en cualquier ciudad, en Tarragona, ¿vale? Sí. Y los vendías como esclavos. Vale. No, porque realmente entonces no había mucha diferencia. Un prisionero de guerra más tarde, más temprano, iba a ser un esclavo. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que los esclavos no son realmente esa imagen que tenemos de la esclavitud negra americana, que también nos ha venido por culpa del cine, ¿no? Sí. El esclavo ganaba dinero, por ejemplo. Él podía pagarse su libertad. Es decir, a él se le daba cierta cantidad de dinero. El gladiador ganaba dinero también. Es más, hay gladiadores que llegaron a ser famosísimos y riquísimos. Algunos montaron su propio ludus, o sea, su propio cuartel de gladiadores. Vale. Entonces, esa idea de el látigo y eso habría, obviamente, porque siempre hay gente que es bastante más mala, ¿no?, que otros, pero no era lo normal. Lo normal era, pues, el esclavo, por ejemplo, no iba vestido de forma pobre. Un emperador que tenía cientos de esclavos no quería dar una imagen de... Entonces, vestía bien a su esclavo, lo enjollaba, lo educaba en muchas ocasiones. O sea, no era esa imagen que tenemos con el saco puesto, descalzo y sufriendo. Lo sabría. Sí, por ejemplo, los que trabajaban en casa vivían mejor que los que trabajaban en el campo. Los que trabajaban en el campo tenían una vida más dura, ¿no? Pero no tenemos que dejar de tener esa imagen del látigo en la mano y era otra cosa. Y ellos tenían un precio, quiero decir, ellos cobraban y podían comprar su libertad, pero ¿quién estimaba su precio? ¿Quién estimaba en plan, vale, con esto es lo que necesito para comprar mi libertad? El mercado, probablemente. No lo sabemos, pero probablemente el mercado. Vale. Habría un precio estipulado o a lo mejor era un precio pactado con su dueño. Vale, claro. Realmente, ¿no? Vale. Vale, luego, otro mito, ¿no? ¿Combatían siempre hasta la muerte? Bueno, ya hemos dicho que no, pero bueno. No combatían hasta la muerte. Hay épocas en las que hay más muertes que en otras, ¿vale? Porque también dependía de las modas, del emperador, que organizaba los juegos. Pero, por ejemplo, en época republicana, que es antes de Augusto, ¿no? Hasta Julio César, podríamos decir, se cree que debía de morir como un 1% en un espectáculo de gladiatura. Vale. A ver, un gladiador era una cosa muy cara. Claro, había tiene que sentido. darle de comer, había que masajearle, había que entrenarle. Era un producto muy caro, porque no era una persona realmente. Claro. O sea, era entre persona y producto, ¿vale? Claro. Entonces, matar a un gladiador que te había proporcionado mucho dinero era una locura. Es más, si moría un gladiador en la arena de los más caros, el editor, el que lo había organizado, debía indemnizar al lanista, al dueño de ese gladiador. Claro, eso es un super mito que han puesto en las películas para darle más espectacularidad, que se ven muchas muertes. Sí, pero... sí, efectivamente. Siempre las películas y las novelas inventan muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Vale. Luego, otro mito. ¿El emperador decidía todas las muertes o a veces era el propio público? A ver, al final el emperador decidía quién vivía y quién moría, pero siempre haciendo caso al público. ¿Por qué? Imaginemos el Coliseo, 50.000 personas allí, ¿vale? Y el emperador les lleva a la contraria. ¿Cómo iba a salir ese emperador? O muerto, vamos, en Roma, que no se lo miraban, no tenían miramiento, podía salir muerto. Claro. Así que el emperador era el que tenía la última palabra, pero siempre hacía caso al público por su bien, claro. Vale. ¿Y las mujeres participaron en algún momento como gladiadoras?
Sí, hubo gladiatrices, aunque la palabra curiosamente no aparece hasta el siglo IV después de Cristo, pero sí que hubo mujeres luchando en la arena desde el segundo o tercero antes de Cristo, ahora no me acuerdo, pero vamos, hubo mujeres luchando en la arena, incluso venatoras, o sea, cazadoras de animales, Vale. y además se las pone como muy valientes, mujeres que lucharon contra osos o contra jabalíes. Y las ponen los autores como mujeres muy valientes. ¿Y eran, digamos, libres? O sea, aquí si una mujer libre le permitían poder hacer eso, ¿o normalmente eran esclavas o prisioneras? Desconocemos de Eso lo forma desconocemos. directa qué eran, pero sí que sabemos que había nobles, tanto mujeres como hombres, que luchaban en la arena, porque hay leyes con el paso del tiempo que prohíben la participación de esas personas en la arena. Así que esa imagen que tenemos de Cómodo, Sí. emperador, no era algo raro. O sea, Vale. había habido patricios luchando en la arena, tanto hombres como mujeres. Vale. Y luego las batallas que nos imaginamos en la arena, que son un poco... los sueltan ahí, es un poco caótico. ¿Era así o tenían como ya pensado o entrenado, vale, vas a hacer esto, o era totalmente libre? A ver, normalmente luchaban en parejas, ¿vale? Eso de los grupos, en algún caso ha habido, pero eran siempre condenados a muerte. Que hay que distinguir entre los gladiadores, que no están condenados a muerte, y los que están condenados a muerte por un juicio. Vale. ¿Vale? Y estos condenados igual ni entrenaban, los soltaban ahí, era más así. Efectivamente, estaban los que condenados al ludus, al cuartel de gladiadores, que estos sí que eran entrenados y les enseñaban a luchar, pero luego estaban los que los condenados ad gladium, que era a morir en la arena, luchando, pero sin ser entrenados, y aunque luchases muy bien, ibas a morir seguro. Finalmente se te ejecutaría, aunque ganases a Vale. todos tus contrincantes, daba igual. Vale, o sea que la motivación tampoco era muy... o sea, Desde ibas a luego. morir igual. Bueno, estaba condenado a muerte. O sea, lo que Ya. pasa es que iba a ser una muerte más lenta y peor, ¿no? Más vergonzante, porque era allí Ya. delante de un público y no sabías luchar y Ya. podíamos imaginar el miedo que debían de tener. Totalmente. Vale, y luego el tema de los distintos tipos de gladiadores, porque todos hemos visto, yo qué sé, el típico, no solo el que tiene una espada, sino que luego hay uno que tiene una red, no me acuerdo, no me sé los nombres. Sí. Hay como varios tipos. Esto, digamos que te permitían elegir, digamos, las armas en función de eso y aprendías a utilizarlas y siempre eran las mismas, o era en plan, te toca esto. No, a ver, cuando tú entrabas en el cuartel de gladiadores, en el ludus, en este sitio donde ibas a vivir, donde Sí. te iban a entrenar, donde te alimentaban, etcétera, etcétera, probablemente el lanista, junto con el doctore, que era la persona que los iba a entrenar, decidirían con qué te podías desenvolver mejor. Volvemos a lo que he contado antes. Eran prisioneros de guerra, o sea, muchos ya sabían manejar un arma, una espada, un tridente, una lanza, ¿no? Unas flechas. Pues dependería de cómo te manejarías mejor con una cosa u otra, que pues eso, se te seleccionaría para ese tipo de gladiador. Vale, ya te quedabas con eso. Sí. Vale. Bueno, algunos cambian, pero son muy raros. El caso de un tracio que pasa a un murmilo son excepciones, pero en algunos tenemos algún caso. Vale, y bueno, ya me has dicho que no tienen tableta de chocolate ni nada, No. pero a pesar de eso, es verdad que eran como mitos eróticos, sobre todo para las mujeres así más en el poder. Bueno, ahí hay mucha leyenda también, hay mucha leyenda urbana. Sí, había mujeres que les gustaban, pero bueno, también les gustaban algunas mujeres lo que sé, los paseantes de burros o cualquier cosa. O sea, que no O sea, especialmente. no era especialmente un... Tenemos alguna historia que nos cuenta Juvenal de un gladiador que se llamaba Sergio y una mujer de la Patricia que se enamora locamente de él, a pesar de que él ya es viejo, está tullido, le sale pus de un ojo, tiene la nariz rota, o sea, pero parece ser más que ella... estaba hasta el gorro de su marido y decidió que con él podía correr aventuras y se escapó con él. Claro, Juvenal es un hombre,
¿no? En una Roma masculina y machista, y el que una mujer huyese de esa manera de su familia, pues no, lo pone ahí como muy sarcástico y muy para dejarla a ella en mal lugar, ¿no? Pero probablemente ella la casasen con 14 años, estuviese de su marido hasta el gorro, su marido tampoco era trigo limpio, al parecer, estaba metido en cosas de política que no eran muy, muy limpias, ¿no? Y ella huiría, probablemente. Pero ahí tenemos la anécdota de que las mujeres patricias se volvían locas por ahí, viene por ahí. Y luego por otra leyenda urbana de una habitación que se encontró en el Ludus de Pompeya, donde apareció una mujer enjollada, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de soltar el bulo de que ella había ido ahí para encontrarse con su amante gladiador. Pero resulta que en esa habitación había, no sé si eran 19 personas más. O sea, es una invención. Probablemente estallaría el volcán. Ella no sabía dónde meterse, se metió ahí para resguardarse, pero ahí había hasta un perro. O sea, es que no. Sí, es que es una telenovela y eso siempre engancha. Sí, claro, además me imagino que estos gladiadores de los golpes, cortes y de todo, realmente tendrían que tener las caras bastante... Y el cuerpo, sí, no estarían muy bien, los habría incluso cojos, tullidos de la mano, o sea, sí, no debían de ser muy sex symbols, ¿no? Porque además pensemos que los entrenamientos también debían de dejarles marcas, no solo... Y también los castigos corporales, porque dentro del ludus podían ser castigados, pues eso, a golpes para aprender a luchar. Vale. ¿Y cómo era la rutina, ahora que has dicho del entrenamiento? ¿Cómo era la rutina de entrenamiento, incluso después el ocio? ¿Cómo era su día? Pues no sabemos cómo era el entrenamiento, pero tenemos que imaginar que la fuerza y el fondo, ¿no? Debía ser entrenado para que durasen más en el espectáculo, porque el espectáculo, el objetivo no es morir, es dar espectáculo. Es decir, cuanto más vivas, mejor. No, sí que tienen que sangrar, pero no morir. No, el objetivo no es morir, ¿no? Sino todo lo que es el desarrollo de esa lucha. Pero también sabemos que no vivían encerrados, por ejemplo, que salían, que se tomaban algo en digamos, la cantina, ¿no? romana, porque tenemos grafitis en las paredes donde dice el gladiador, yo he estado aquí, gladiador, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que se tomaban una copa después del trabajo, podríamos decir, ¿no? Suena raro, pero... O sea, que no vivían en una prisión, a lo mejor como nos imaginamos en el ludus siempre. Sino que podían... se casaban, tenían hijos, porque tenemos lápidas mortuorias que dice su mujer y su hijo le dedican esta lápida al gladiador tal. Vale. O sea, que no, esa imagen que tenemos ahí de que estaban prisioneros, siempre vigilados, no, eran libres, podían moverse. Vale. Se supone que algunos no podrían, pues a lo mejor los esclavos o los que estuviesen condenados al ludus, pero lo que era un gladiador normal podía entrar y salir del ludus sin problema. Vale. Y luego espectáculos extravagantes como las naumaquias con agua y tal, pues era una barbaridad. ¿Habían otros así que no eran con agua, sino de otra forma que dijeras... que es cosa más extravagante? Bueno, aparte de las bestias, es que en verdad todo es extravagante, pero... Todo era extravagante, porque además los emperadores o los editores, porque también el privado lo hacía, quería superar al anterior. Ya. Es decir, que había extravagancias pero vamos, lo más llamativo y más brutal, podríamos decir, lo más bestia, eran las ejecuciones de condenados a muerte a mediodía, que se hacían con animales, pero se escenificaban mitos. Entonces, pues a lo mejor tenías el mito de Orfeo tocando la lira, rodeado de ciervos y de animales que son pacíficos, encima de una montaña, y la montaña a mitad de... Imagínatelo ahí desafinando, ¿no? Que sabe lo que le va a pasar. O sea, está tocando la lira, disfrazado de Orfeo y todo, ¿no? Se abría la montaña y caía dentro de una jaula y un oso lo destrozaba. Madre mía, qué fuerte. Por ejemplo, o sea, bestialidad de eso... No sé, tenemos otro que es Ícaro. Ícaro, lo recordamos, ¿no? Llevaba unas alas de cera, escapaba del laberinto, ¿no? Entonces, en este espectáculo, haciendo este mito, lo que hacían era tirar un cable de un lado a otro, ponían al pobre condenado con sus alitas, ¿no? Lo lanzaban y en un momento dado cortaban el cable y el tío caía, o sea, y moría. Es más, en este relato cuentan que era Nerón quien lo hizo y le salpicó la sangre. O sea, qué ideas más macabras. Bestiales, sí. Vale, pues ahora, María Gracia, vamos a irnos un poco a sociedad romana.
un poco en verdad, haciendo esto con los gladiadores, de hablar de un poco de estos mitos, ya hemos visto un poco cómo pensaban y cómo vivían. Pero bueno, quiero empezar preguntándote, ¿cuál es el secreto de la sociedad romana para haber tenido tanto éxito? Que lo hemos estudiado mal en el siglo XIX. Vamos a ver. Éxito, porque todos pensamos en la caída del Imperio Romano, ¿no? Pero ¿Roma cayó de verdad? ¿O evolucionó? Evolucionó hacia Oriente. El Vaticano, el Papado, por ejemplo, es una evolución del mundo romano. O sea, seguimos siendo romanos, ¿no? Un poco. Entonces, ¿por qué triunfó? Yo creo que el triunfo está en que se sentían un equipo. Y que iban todos juntos y que todo estaba basado en esa unidad. O sea, lo que le dolía a uno le dolía a otro. O si había que gastar dinero, había que gastarlo para toda la sociedad romana. Y yo creo que ese es uno de sus secretos. Pero ojo, no todo fue lineal. O sea, ellos también tuvieron altibajos. Y como digo, todavía yo como otros investigadores, creemos que realmente el Imperio Romano no cayó, sino que evolucionó hasta la actualidad. Roma sigue existiendo, la ciudad de Roma, ¿no? Claro. Entonces, claro que todo esto en historia es muy matizable, todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que su secreto era esa unidad. Vale. El sentirse todos romanos y que todo se hacía por el bien de Roma. Vale. Ya fueses un patricio o fueses un plebeyo, da igual, era todo por el bien de esa sociedad, ¿no? De ese mundo suyo. Sí, claro, cuando trabajas en equipo obviamente consigues cosas más grandes. Yo creo que sí que era eso. Vale. Y luego, ¿cuáles crees que son las principales diferencias con la sociedad actual? A pesar de que seamos todavía romanos, pero digamos sobre todo con la caída, cuando se queda solo la parte de Oriente, digamos, esta parte anterior de, pues eso, monarquía, república e imperio, está toda esa parte. ¿Cuál crees que es la diferencia con nosotros? Yo creo que la principal diferencia es que ellos eran una sociedad militarizada. Ellos eran soldados. O sea, fueses o no a la guerra, eras un soldado. Y las madres educaban a sus hijos para ser soldados, desde muy pequeños. Y los hombres asumían que eran soldados. Su dios principal, aunque pensemos que es Júpiter, Marte Ares era muy importante, Marte, ¿no? El dios de la guerra. Sí. Entonces, yo creo que nosotros somos más pacíficos. Es más, hablábamos de gladiadores antes. Esa violencia, esa marcialidad se ve en los propios espectáculos. Están relacionados con el mundo militar. La gladiatura no es un deporte. Es mundo militar llevado a la arena. Y todos los animales esos que aparecen es el dominio de esa sociedad romana, el dominio militar por la fuerza de toda la naturaleza. Claro. Entonces yo creo que la principal diferencia podría ser eso, que todos tienen el mundo militar metido en la cabeza. Claro, porque nosotros también hemos sido imperialistas y hemos conquistado y tal, pero es verdad que a lo mejor el ciudadano de a pie en el día a día no tiene eso metido en la cabeza. Exacto. Claro. Habría más, pero yo creo que esa es la principal. Vale, claro, bueno, hemos mencionado los 3 periodos de gobierno que hubo. ¿A ti te parece como que esas son los 3 cambios clave que vivió, digamos, lo que conocemos como Antigua Roma? ¿O te parece que hay otros eventos más allá de ese cambio de república a imperio, ese tipo de cambios que fue como también igual de relevante? No, son esos, porque siempre cuando estudias el mundo romano tienes que meterte en la piel de un romano, y para ellos esos fueron los momentos más importantes. El cambio de la monarquía a la república es importantísimo, lo marcaría todo a partir de ese momento, porque no querrían un rey que gobernase, hasta que llega Augusto, que se convierte en rey sin que nadie se dé cuenta, de forma muy sigilosa, ¿no? Pero se convierte en un rey. Es más, a Julio César, que es el anterior, que no es emperador, ojo, que todo el mundo, no es emperador, Julio César, el primero es Augusto, le odian en el Senado porque parece que intenta ser un rey, ¿no? Se comporta como un monarca, aunque era un dictador, pero se comporta como un monarca. Y ya con Augusto volvemos a esa monarquía anterior que vuelve a marcar todo lo que ocurre hasta la actualidad, porque no deja de ser, por ejemplo, el zar de Rusia seguía sintiéndose hasta que murió el último, como un emperador romano. Zar, César. Viene de la misma palabra. Y Kaiser, ¿no? También. Y Kaiser, por ejemplo. Es decir, que
como vemos, Roma evoluciona, pero no deja de existir en ningún momento. Vale. Vale, y bueno, y también te quiero preguntar, ¿cómo vivió la sociedad estos cambios de gobierno? O sea, aparte de pues distintas formas de tomar decisiones para, digamos, el conjunto, ellos en el día a día vieron una diferencia de, vale, ahora que hemos pasado a ser un imperio, vivimos así, de esta manera. Yo creo que esto solo afectaba a los senadores, realmente, que eran los que gobernaban, ¿no? Porque todo el mundo habla de república, pero ojo, no es una república real. Los que gobiernan son los senadores. Es una oligarquía la que tiene el poder, que son los mayores, supuestamente los más sabios, los que más propiedades tienen, ni siquiera dinero, sino propiedades, porque la economía romana se basaba en la tierra, no en el dinero. Entonces, yo creo que la gente de a pie, la gente como tú, como yo, como los que nos están oyendo, sí, ¿no? No sentían, pues como ahora. Sí que de forma indirecta notas si pasas de un gobierno a otro, ¿no? Porque a lo mejor tu bolsillo se resiente un poco, tienes que pagar más impuestos o tienes más o menos libertades, ¿no? Una dictadura, por ejemplo, que nos reprime, pero por ejemplo, en arqueología, realmente en una villa o en una casa romana no se detectan esos cambios. Es más a nivel político. Vale. Quiero ir en distintos temas como para ver cómo pensaban, y justo como has mencionado el tema de las casas, ¿cómo era la arquitectura? O sea, ¿cómo vivía un ciudadano como tú o como yo? Pues nosotros, por ejemplo, no viviríamos en esas casas que nos cuentan en las novelas o en las películas, ¿no? En esas domus o en esas villas carísimas y donde todo es riqueza, ¿no? Sino que viviríamos en unas insulae, que son unos edificios de pisos, con varios pisos, y tendríamos un apartamento alquilado a un precio desorbitado, como ahora. En eso no hemos cambiado. O, si no te llega el dinero, vivirías en la calle, básicamente. Vale. Y respecto a la muerte, ¿cómo la veían? Cuéntanos un poquito, porque esto tiene mucha amiga, pero de hecho también incluso que estuve en una conferencia tuya que hablabas de incluso cómo veneraban a los antepasados, que es muy diferente como lo hacemos ahora. ¿No puedes contar un poquito de eso? Sí, es muy importante. Para los romanos son muy importantes sus antepasados. Es más, ellos se vinculaban las grandes familias, las más importantes, a dioses. ¿No? Tenemos, por ejemplo, a Augusto, que se vincula con Eneas, con Venus, con Marte, o Julio César también lo hace, ¿no? Se vinculan con estas grandes familias, porque para ellos lo más importante era su antepasado. Ellos nunca olvidaban a sus antepasados. En sus casas, en estas grandes mansiones, tenían máscaras de cera que les habían hecho a sus antepasados, las tenían allí puestas para recordar siempre que ellos tenían que estar a la altura, nunca bajar ese nivel, ¿no? Imagina la presión que tenían dentro de la familia estas personas, ¿no? Entonces los veneraban, pues eso, lo que hemos dicho antes, al principio con la gladiatura republicana, en esos espectáculos, en la tumba, ¿no? Para venerar ese difunto, ¿no? Y luego había que tener mucho cuidado con ellos, con tus familiares muertos. Había siempre que enterrarlos con sus rituales, porque si no, su espíritu podía perseguirte, llevarte al Hades también, ¿no? Entonces siempre cuidaban mucho el tema de los antepasados, de los padres. Era muy importante para ellos. Siempre por la represalia, ojo, claro. Muchas veces era por la represalia que podía llevar el que tu antepasado te persiguiese. Claro. Porque si, digamos, no cruzaba el río, ahí es cuando se quedaba encerrado y a lo mejor te podía perseguir, ¿no? Es que había muchas formas de pensar en la muerte, ¿no? Esa viene de Grecia. Y había gente que pensaba en esa idea, pero había gente que pensaba en la vuelta a la vida, por ejemplo, en el cuerpo de otra persona, ¿no? Había otros que pensaban que no, que se acababa. O sea, tú te morías y ya está, y se acabó. Había libertad de pensamiento, sí. Entonces cada uno, pues... Pero siempre vivías si tu nombre se recordaba. Por eso siempre se ponían las tumbas, en los caminos. Las necrópolis se construían en los caminos, eran lugares abiertos donde podías pasear, donde existía la prostitución, por ejemplo, en los cementerios. Eso, en las entradas a las ciudades, al lado y lado se construían estas necrópolis, y el nombre siempre visible, porque mientras el nombre se repitiese, esa persona no moría. Su recuerdo estaba en constante movimiento. Claro, eso lo dijiste que me pareció muy curioso, que cuando querías que
o sea, cuando querías castigar a alguien, lo tirabas al Tíber, ¿no? Para que nadie le recordara, no había tumba. Claro, no había tumba, no había cuerpo, no había nombre. Nunca más se hablaría de él. Qué curioso. Entonces, lo del tema de Caronte y tal, había una parte sí, que sí que se lo gente... creía, pero había muchos otros que no. No te preocupes. Sí. Había gente que se lo creía. Es más, aparecen tumbas con la moneda en la boca, por ejemplo. No en los ojos. No en los ojos, porque se cae. En la boca, porque te la meten en la boca porque se queda cerrada la boca, ¿no? Claro. Y así no la pierdes, ¿no? Sabes, cuando llegues delante de Caronte sabes dónde tienes la moneda para pagar, ¿no? Existía esa creencia, sí. Había muchos romanos que creían en ella, pero yo digo, es una herencia griega, no es realmente suya esa idea. Claro, pero eso escuché, que realmente Roma conquistó físicamente Grecia, pero que Grecia conquistó culturalmente Roma, o sea, absorbió muchísimo Roma. Le pasaba mucho a Roma. Roma era muy práctica, eran muy pragmáticos los romanos, siempre cogían lo mejor de los sitios donde llegaban, ¿no? De Grecia cogió cosas, de Oriente cogió cosas, de Egipto lo adoptó completamente, o sea, los romanos que fueron a vivir a Egipto llegaron a momificarse. Hostia. Sí, no se incineraban, sino que se momificaban. Hostia. Adoptaban, allá donde iban, adoptaban lo que les interesaba y les beneficiaba. Me sorprende claro. esa libertad de pensamiento y con lo que es religioso, ¿sabes? Que a lo mejor me lo imagino, a lo mejor religiones incluso actuales que son como todos, como mucho más similares, ¿sabes? Sí, estandarizado. No. Y además los romanos, a Isis la adoptaron, Esculapio, que era romano, era griego y egipcio al mismo tiempo, también lo adoptaron, Astarte, que es oriental. Ellos lo adoptaban todo. Claro, cuando nosotros pensamos, no, Júpiter, Zeus, no, ojo, lo que hicieron fue que llegaron a Grecia, vieron a Zeus y dijeron, uy, se parece a nuestro Júpiter, pues algo cogeremos de ese Zeus. Además era más fácil gobernar a los territorios. Si tú llegas a un territorio y no impones tu religión a ese territorio, dejas que tengan su propia religión y además adoptas parte de esa religión, es más fácil dominar a esos pueblos. Claro. O sea que en verdad los romanos ya partían de dioses propios y adoptaron características de dioses de otros, pero no es que cogieron en plan, vamos a inventar un Júpiter que va a ser Zeus. No, por ejemplo, ellos ya tenían su Venus, ¿vale? Esa diosa. Cogieron cosas de Afrodita, de Astarte y de Isis y la convirtieron en su propia diosa. De esa manera, digamos que no estaban peleados con nadie. Claro. Adoptaban de todo el mundo algo y entonces los tenían tranquilitos. Es muy diplomático, sí. Sí, son muy pragmáticos, los romanos eran muy pragmáticos. Vale, también igual es otra de las claves. Igual, probablemente. De la supervivencia. Probablemente, sí. Vale, y luego con los ancianos, ¿cómo otro tema social, ¿no? ¿Cómo se trataban a los ancianos en la antigua Roma? A ver, depende. En la casa, el pater familias era la figura más importante y ese era, por supuesto, el padre más mayor, digamos, vale. ¿no? O sea, porque en las casas vivían familias amplias. Vivían los abuelos, los padres, los niños, los bisnietos, o sea, hasta donde llegase Y ese era el cabeza de familia, ¿vale? Es decir, que podía llegar a ser muy anciano, podía llegar perfectamente a los 70 años y heredaría el primogénito esa figura, ¿no? El pater familias. Pero, por ejemplo, los ancianos esclavos, esos eran abandonados muchas veces porque no eran útiles y se les dejaba morir en la calle, que se arreglasen como pudiesen o que se convirtiesen en pedigüeños o lo que fuese. Entonces, de nuevo, son muy prácticos. Entonces, si te puedo utilizar, bien. Y si no, pues vale. te saco de mi familia y ya está. Pero claro, el pater familias era la figura más importante de una familia, ya fuese una familia pobre o una familia rica, da igual. El pater familias era la figura más importante. Vale, o sea que en eso sí que hemos cambiado, ¿no? Ahora como que son un poquito más ignorados, ¿no? Los ancianos hoy en día. Ahí es como que es el que tomaba la decisión o de la familia. Bueno, además, si era una familia rica, era el senador, formaba parte de esa élite política. Entonces, se le veía, también ahora depende, ¿no? De qué familias... Sí, claro. No sé, hay familias que a los abuelos siempre, los adoran, ¿no? Y no hay ningún problema. Y sí, pero a lo mejor familias... o sea, sí, hay muchas familias en las que se adoran, pero a lo mejor en las decisiones de qué vamos a hacer como familia, bueno, que ahí a lo mejor era más estructural, más jerárquico, pero a lo mejor no son tan tenidos en cuenta muchas veces. Sí, no pero sé. Bueno, ahí creo yo que también entra el tema de nuestros
padres, abuelos que ya emigraron de los pueblos y el abuelo se quedó allí y no han convivido con él. Y a lo mejor si hubiésemos convivido como antiguamente, ¿no? Todos en la misma casa, la idea que tendríamos del abuelo es otra, ¿no? Ya. Y vale, y luego otro tema, el tema sexo. ¿Cómo lo vivían? Porque, bueno, por ejemplo, en Spartacus eso es una locura. Entonces, ¿cómo lo vivían realmente? A ver, el sexo para un romano era para tener hijos, básicamente. Eso con su mujer. Es decir, a su mujer solo se acostaba con ella para tener hijos. Vale. Básicamente, había que tener romanitos. No era tener hijos por tener hijos, sino porque romano podía quedarse sin niños. Claro. O sea, había que tener romanitos. ¿Vale? Otra cosa es lo que luego el señor hiciese por otro lado, ¿vale? Y se acostase pues con prostitutas. Ya he hablado, por ejemplo, de la prostitución entre las tumbas, ¿no? Prostitución había, obviamente. Claro. El tema de la sexualidad, de los homosexuales y tal, se veía de otra forma el sexo en la antigua Roma. Era más una cosa natural, ¿vale? Tú podías tener relaciones con otro hombre, pero esa marcialidad de la que he hablado antes, esa violencia quedaba patente. Es decir, nunca podías ser el que recibía, siempre tenías que ser el que daba. El que estaba mal visto era el que recibía. No por eso las mujeres no estaban bien vistas, porque eran las que recibían. ¿No? Siempre el macho alfa debía de ser el que daba y no podía ser el que recibía, ¿no? Pero debemos ver como el sexo en la antigua Roma como algo natural, como comer o dormir. O sea, el hombre tenía que realizar el sexo porque estaba dentro de sus parámetros, ¿no? Naturales, como ser, ¿no? Digamos, y luego ya dependía de quién lo realizaba con ese hombre, ¿no? Si era mujer o si era niño, porque claro, había la pederastia estaba a la orden del día, sobre todo con esclavos. Claro, tenemos que pensar que el señor tenía... Hablamos siempre de élites, de gente de dinero, ¿no? Tenía allí un montón de gente alrededor. Podía tener relaciones sexuales con su esclava o con un niño o con su esclavo, con quien fuese. Pero no tenía una connotación negativa como la podemos ver hoy, siempre y cuando no fuese el que recibía, sino el que daba. Ya. O sea, que la pederastia no estaba mal vista. Asumida. Ya. Ni bien vista ni mal vista, asumida. Ya. Y luego, por ejemplo, lo que has dicho de relaciones entre hombres, si era algo más sentimental, eso se llevaba en secreto. O sea, eso sí que estaba mal visto. No, porque podemos ver a Adriano, por ejemplo. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta que las fuentes, o sea, los autores antiguos se estudian en el XIX y ahí sí que el siglo XIX tiene graves problemas a la hora de leer las cosas. Vale. Pues ahí sí que su contexto es muy diferente al romano, ¿no? Y ahí la homosexualidad sí que está mal vista en el siglo XIX. Pero no estaba, yo creo, tan oculto como podemos pensar, porque Adriano sabemos que tenía Antinoo, era un enamorado de él, ¿no? Y luego tenemos casos pues, como el de Alejandro Magno, aunque nos vayamos a la antigua Grecia y estaba sumido en Roma, o no sé, Aquiles, ¿no? Que también parece ser que... Entonces... No, yo creo que estaba sumido realmente, no le daban tanta importancia como le damos nosotros. Claro, pero no podías estar, digamos, oficialmente casado, vivir en una misma casa, eso no. Eso no, pero sí que tenemos casos por la epigrafía que parece que sí que convivían. O sea, no podrían estar casados, pero dos hombres convivían. Porque tenemos en la epigrafía un buen amigo, le paga o sea, no dice soy su marido, no están casados, pero sí un buen amigo. Y también tenemos imágenes de homosexualidad femenina, o sea, de relaciones entre mujeres, asumido, no hay problema. Vale. Luego, tema educación, la educación que tenía era la de los eventos que hacían y los teatros y tal, o realmente había digamos, una escuela donde... Sí. Los niños menos pudientes iban a la escuela y los más pudientes traían al profesor a casa, los padres, ¿no? Entonces había unos educadores y estas personas pues los enseñaban matemáticas, gramática, aritmética. O sea, esa parte a lo mejor la trajeron de la antigua Grecia, rollo, pues los grandes sabios que daban clase a los hijos de los aristócratas. Ya debía de existir antes de Grecia. Claro. Y para ellos era muy importante, por ejemplo, el saber hablar en público.
Eso porque los discursos están muy bien preparados y probablemente eso ya venía de época republicana. Para los senadores es muy importante saber cómo comportarse en público, cómo hablar en público. Y luego además no podemos olvidar que como sociedad marcial, la parte del ejército de enseñarles a luchar y todo eso también tenía un espacio muy importante en esa educación. Pero sabemos que existían lugares para enseñar a los niños de época republicana. Vale, y entonces era una educación así como un poco más práctica, ¿no? O sea, era, si te sentabas, te explicaban cosas, pero luego también, vale, a entrenar Pues podemos imaginar todo lo que podía servirle a un soldado. Claro. Geografía, matemáticas, Claro. lengua, lectura. Parece que siempre tenemos esa idea de no saben leer, pero sí que sabían leer. Por ejemplo, en el Ludus de Pompeya, ahí aparecen grafitis de gladiadores escritos con su mano. Es decir, la gente sabía leer y sabía escribir. Claro. Y podemos ir por Pompeya y vemos esos grafitis escritos que son como muy cochinos, ¿no? Por ejemplo, eróticos o de amor, y eso es porque la gente sabía leer, no solo Vale. sabía escribir. Es decir, que esa idea que tenemos de no saben leer, escribir, no, incluso había esclavos que eran educados, porque si el esclavo iba a tener una presencia económica ayudando a su dueño o iba a tomarle notas, iba a ser su secretario, a esos niños hay que educarlos para que en un futuro sean escribas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, había gente que no sabía escribir, sí, porque también tenemos en algunos lugares de Egipto, por ejemplo, en Oxirrinco o en Vindolanda, soldados que se dedicaban a escribir cartas a sus compañeros, ¿no? Pero bueno, que podemos pensar que una mayoría sí sabía escribir y leer, mínimo. Vale. Claro, yo te quería preguntar ahora también por el tema de la religión, pero como me has dicho que es tan abierto, Sí. Claro, te quería preguntar más que nada por los ritos, en plan, si todos los días como dedicaban un espacio a hacer algunos rituales, pero claro, si había tanta variedad, cada uno Sí, tendría pero sus... había rituales que eran específicos de los romanos y que esos sí que había que cumplirlos. Por ejemplo, hablábamos antes de los antepasados, pues dentro de la vivienda había un pequeñito altar, el larario, ahí estaban los manes, los lares, los penates, Sí. que eran los dioses de la vivienda, entre Sí. ellos estaban los antepasados, y a esos había que hacerles un ritual diario, había que Vale. ponerles un poquito de pan para que comiesen, había que Vale. hacerles libaciones, a los difuntos también había que hacerles libaciones, pero si nos fijamos no es más a los dioses que a aquellos dioses más cercanos, más presentes en la vida cotidiana, además de los templos donde también se hacían sacrificios y se hacían oraciones a los dioses generales, ¿no? Pero debemos pensar más en esa religión más hogareña, ¿no? Más hacia los antepasados, hacia que no tengamos mala suerte, que la riqueza llegue hacia nosotros, Vale. que no tengamos mal de ojo, todos esos rituales Eso sí que era más existían. común, ¿no? Sí. Vale. Y luego, para un ciudadano romano, ¿cuál es... o sea, ¿qué es lo que hace que su vida sea buena? O sea, ¿a qué aspiraban? ¿Qué aspiraban? Pues yo creo que a la familia. Para ellos era lo principal, la familia, a construir una familia, a tener hijos y a conseguir tierras y poder sobrevivir. Pero claro, eso podían ser unos cuantos, ¿no? Pero el día a día yo creo que aspiraban prácticamente todos a sobrevivir al día. A llegar a la noche y poder despertarte al día siguiente y volver a sobrevivir a ese día. Ya. Sí, sí. Sí, no había tanto, a lo mejor, tanta seguridad, ¿no? Ni seguridad, ni higiene, la medicina ya podemos imaginar cómo era. Entonces, la violencia en las calles estaba a la orden del día, te Ya. podían robar, o sea, te podían matar, te podían asesinar. Si estabas en el mundo político, solo hay que leer a los autores, ¿no? Te podían cortar el cuello en un cambio de emperador o porque le caías mal o porque te había visto Ya. guiñarle el ojo a una chica que le gustaba al emperador, cualquier cosa. O sea, la violencia era la normalidad dentro del mundo romano. Claro, lo que dices tú de la higiene, una familia normal, ¿cuántas veces se podría lavar o tendría acceso a una higiene mínima Pues a la semana? estaban los baños públicos, Sí. podían acceder a los baños públicos y bañarse pero por ejemplo no existía el jabón, que eso nadie cae en ello, ¿no? Llama mucho la atención, el jabón no existía. Lo que hacían era ponerse aceite
y quitárselo con un estríguilo. O sea, se embadurnaban de aceite y luego se lo quitaban. Eso era su higiene normal, ¿no? Digamos. Pero tenemos que pensar que las insulae, donde tú y yo viviríamos, que habíamos dicho antes, estos edificios de pisos, no tenían agua corriente. Había que ir a la fuente a recoger el agua. La recogías en cántaros, te la subías, pues si vivías a 6 pisos, tenías que subir y bajar con el cántaro, ¿no? Entonces, la higiene... Oye, igual el aceite se te dejaba la piel ideal, ¿eh? Tampoco lo sabes. Igual, pero vamos, el olor debía de ser bastante fuerte, ¿no? Nosotros nos costaría vivir en una 100%, calle romana. 100%. Sí. Y lo que has dicho tú de que a los emperadores les cortaron la cabeza y tal, esto que has mencionado ahora, claro, esto en parte pasaba porque lo que hemos dicho antes, que el Senado tenía mucho poder, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo de común era que un emperador o un dirigente de otro periodo muriera? A ver, tenemos que tener en cuenta que su valor de la vida no era el mismo que le damos nosotros a la vida. Para ellos la vida era otra cosa, ¿no? Y entonces no tenían ningún problema en mandar cortar la cabeza de quien fuese o que se suicidase, ¿no? Nerón manda a Séneca, suicídate, y él dice, vale, y acepta y se suicida, ¿no? Bueno, es más complejo, pero básicamente es eso. Entonces, claro, cuando los emperadores llegan porque quitan al otro, porque matan al anterior, claro, se tienen que cargar a todos los que están apoyando a ese emperador anterior, claro. Por ejemplo. Es decir, que ellos lo veían como algo normal. Estamos hablando... repito, lo vuelvo a decir, una sociedad militarizada donde la violencia, la sangre y la muerte era algo normal, no tenían ningún problema. Entonces, claro, se quitaban unos a otros de en medio, tampoco era... Sí. Es que sí, bueno, yo cuando he leído un poquito era como, y entró este y se lo cargaron en un mes, y entró el otro en unos meses otra vez. Yo creo que el emperador más longevo debió de ser Augusto, que vivió hasta los 70 y muchos años, pero luego, vamos, entre enfermedades y asesinatos volaban los emperadores. ¿Y cuál crees, bueno, a lo mejor no es un emperador o un dirigente, pero cuál crees que es la figura para ti clave en este periodo de la antigua Roma? Vamos a ver. Si nos ponemos en la parte teórica, ¿vale? Probablemente fuese Augusto, pero para mí personalmente fue César, Julio César. Fue el personaje que a partir de ese momento cambia toda la historia de Roma. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué cambia y qué hizo? O sea, ¿cuál era su...? Se saltó todas las normas. Además era buen escritor, era buen general, era buen diplomático, lo tenía todo. Ya. Luego todo esto lo hereda Augusto, pero no deja de heredarlo. O sea, el primero que lo hizo fue Julio César. Vale, bueno, que de hecho luego se quedó ya el nombre todo el mundo. César, luego todos César. Eran Césares, sí. Vale. Y luego, en respecto a, como vamos justitos de tiempo, te voy a preguntar preguntas rápidas. Respecto a batallas, bueno, respecto a guerras y batallas, ¿cuál es la guerra que te parece también más determinante en la historia de la antigua Roma? La batalla de Actium, de Augusto, cuando todavía no era Augusto, cuando era Octavio, contra Marco Antonio y Cleopatra. Para mí, yo creo que esa es la que marca el cambio en Roma. ¿Y cómo fue un poquito así, muy resumidamente? Pues Cleopatra y Marco Antonio estaban aliados en Egipto y Octavio, después Augusto, vio peligrar su gobierno porque Marco Antonio podía imponerse. Entonces, pues hubo una batalla que terminó con el suicidio de Marco Antonio y de Cleopatra, y al poquito Octavio se convirtió en Augusto. Vale. Más o menos muy es que, muy resumido. Joder, parece perfecto para hacerlo en 30 segundos. Y luego en cuanto a batallas, porque yo alguna vez he leído alguna batalla y me parece increíblemente, no sé, estratega alguna de ellas. ¿Te quedarías con alguna? ¿Que te guste más? Bueno, no me gustan las batallas ninguna porque en todas muere gente, ¿no? Ya. Pero tengo una cierta predilección por la de Alesia, que fue la de Julio César luchando contra
contra Vercingetorix, que luego todo el rollo de Asterix y Obelix y todo esto, ¿no? Fue brutal esa batalla porque Alesia era una ciudad, la tenía sitiada Julio César, en ella estaba Vercingetorix, expulsó a todos los habitantes pensaron que Julio César los iba a asumir para luego venderlos como esclavos. Los habitantes dijeron, se dejaron llevar, pero Julio César no los quiso y murieron de hambre entre la ciudad de Alesia y las líneas de Julio César. Vieron cómo morían en el campo, vamos. Para mí fue brutal. Es una de mis favoritas porque enseña la verdadera naturaleza de lo que es una guerra en la antigüedad. No hay miramientos. Tienen que morir y ya está. Vale. Luego, un poco para terminar, quería hacerte un par de preguntas de arqueología, ¿vale? Básicamente, también un poco enfocado a mitos, que me gusta mucho. Quiero que me cuentes, porque yo, de hecho, me planteé ser arqueólogo cuando vi las pelis de Indiana Jones, me lo planteé seriamente. ¿Qué diferencias hay en la vida real de trabajar como arqueólogo en campo con las pelis y de Indiana Jones y tal que vemos? Bueno, pues para empezar, los arqueólogos no buscan un tesoro, como aparece en Indiana Jones, que siempre va a por el objeto de oro, ¿no? En la arqueología, ¿no? En la arqueología es una ciencia, estudiamos cómo vivieron las personas en la antigüedad a partir de sus artefactos, que es lo que aparece en una excavación. Y entonces hay que estudiar tanto el lugar, que es el contexto donde aparece ese artefacto, hay que trabajar con mucho cuidado, con mucha paciencia, se excava capa a capa para poder documentarlo todo, porque las conclusiones se sacan al final de haber hecho una excavación y podemos tener más información cuanto mejor excavemos, cuanto más cuidado tengamos, cuanto más información recopilemos, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente las películas van a por el tesoro y hacen el agujero y cogen el tesoro, y nosotros nunca esperamos encontrar un tesoro. Para nosotros el tesoro es un vaso, a lo mejor, o un trozo de cerámica, porque ya nos cuenta muchas cosas sobre las personas que tuvieron eso 2000 años atrás, ¿no? En sus manos. O sea, digamos que la realidad es que es muy metódica y luego Indiana Jones iba a un sitio, lo cogía, se iba, luchaba con no sé quién y era todo muy improvisado. ¿No? Es la imagen de un arqueólogo del 18-19, el que hace el agujero para ir a por el tesoro. Ya, total. Vale. Y luego, en la práctica, cuando sospechas que en algún sitio puede haber algo, claro, tienes que excavar con cuidado para no romperlo. ¿Eso cómo lo haces? Porque a lo mejor tú no puedes saber si está a 1 metro, 1,5 metros, ¿no? O sea, ¿cómo puedes...? Claro, pero sospechamos. Cuando ya empieza a aparecer muchas piezas de cerámica, por ejemplo, ya sabemos que ahí van a aparecer más cosas. Entonces ahí ya empezamos a excavar con más tranquilidad y más cuidado. Se pueden romper las cosas y a veces metemos el pico y clavamos en un cráneo o en un trozo de cerámica, pero bueno, está ahí. Luego se puede restaurar, se puede pegar, no pasa nada. Pero sí, lo hacemos con más cuidado cuando empiezan a aflorar más objetos en superficie, cuando empezamos a ver más cosas. Vale. Y luego también, para cerrar esta parte, quería preguntarte cuáles son las investigaciones que están ahora en curso de arqueología en las que tienen más expectativas, que dices, hostia, que se sepa esto puede cambiar bastante el cómo vemos algo. Pues mira, si lo llevamos a mi terreno, la excavación del anfiteatro de Cartagena actualmente, porque de los gladiadores o de los venatores de los animales tenemos poca información real de cómo sucedía el espectáculo dentro de la arena. Por ejemplo, pocos huesos de animales nos aparecen, pero como el anfiteatro de Cartagena se está excavando desde cero, ahí podría proporcionarnos muchísima información sobre cosas que no nos dicen los autores, por ejemplo. Qué guay. Esperemos que se sepan cosas. Vale, y luego ya para cerrar, una pregunta así un poquito más reflexiva, te quería preguntar ¿qué podemos aprender de los antiguos romanos? ¿O qué podemos no aprender? O no aprender. Que las guerras no lo arreglan todo. Total. Básicamente porque ya vemos cómo acabaron ellos, esquilmando poblaciones completas, imponiéndose ellos, pero ¿para qué? ¿No?
no es mejor una convivencia pacífica y poder hacerlo todo juntos y llegar todos juntos a un futuro, que no cargarnos el planeta como estamos haciendo, porque todo el problema del planeta viene en parte por Roma, ¿no? Por sus minas y por sus quemas de bosques, y con ellos empezó todo el problema que tenemos, ¿no? Así que podemos aprender a no ser como ellos, básicamente. Me ha gustado. Pues nada, muchas gracias por venir, María Engracia. Para acabar, quería que contaras a la audiencia dónde pueden encontrarte, dónde pueden echar un ojito más para saber de ti. Estoy en Instagram. Yo dejar los enlaces, no hace falta que lo dejes exactamente. Mi blog, Arqueología en mi jardín, que escribo prácticamente todas las semanas, intento escribir todas las semanas alguna cosa. Y luego pues mis libros, claro, Gladiadores, Valor ante la muerte, con Despertaferro, Animales sin arena, con Confluencias, y Gladiadores, Fieras, Carros y otros espectáculos romanos, con Síntesis, y más que vendrán, claro. Muy bien. Pues nada, hasta aquí, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos por venir a vernos. Y nada, hasta el próximo episodio de Cinturón Blanco. Chao, chao. Adiós.